La oscuridad era su aliada. No necesitaban el estruendo de cañones o el rugido de motores para anunciar su llegada. Ellos eran la sombra que se filtraba en la carne, el miedo que paralizaba antes del golpe final. Ellos eran la octava legión. Los insurgentes huían como ratas, sus voces ahogadas por el pánico, sus armas olvidadas en el suelo. El hermano Malkaar los observó desde la cima de un edificio derrumbado, su armadura azul y negra apenas visible en la penumbra. Su respiración se filtraba por el modulador de su casco en un ritmo controlado, depredador. Sus hermanos se movían a su alrededor, fantasmas de pesadilla deslizándose entre los restos de la ciudad. El hermano Valkarn cayó desde una azotea sobre un soldado insurgente. La garra de su armadura se hundió en el cuello del hombre antes de que pudiera gritar. No había sonido. No había gritos de guerra. Solo sangre. Malkaar avanzó lentamente, sus pasos silenciosos sobre los escombros. Uno de los insurgentes, un hombre de mediana edad con la cara cubierta de hollín y terror, tropezó mientras intentaba correr. Maldijo. Intentó arrastrarse. Entonces sintió algo detrás de él. Un peso. Una presencia. Algo lo miraba. El soldado giró la cabeza lentamente. Dos ojos fríos, incandescentes en la penumbra, lo observaron desde la negrura. Malkaar lo contempló en silencio. El hombre tembló, con la respiración agitada. No, Malkaar levantó su garra. El insurgente gritó. Y la oscuridad se lo tragó. Desde las sombras los amos de la noche avanzaban sin piedad. A lo lejos, un insurgente corrió sin rumbo, jadeando, su rifle temblando en sus manos. Un hermano de la octava descendió desde lo alto de un edificio, cayendo sobre él como un cazador sobre su presa. El grito del insurgente duró menos de un segundo. Otro se escondió detrás de un muro derrumbado, con los ojos desorbitados, conteniendo la respiración. Su mente le decía que no podía ser cierto. Que la octava legión no estaba aquí. Que era solo su miedo jugándole una mala pasada. Y entonces, lo escuchó. Un susurro. Una voz grave, fría, inhumana, rozando su oído como si la sombra misma le hablara. ¡Corre! El insurgente gritó y disparó al vacío. No había nadie allí. Solo oscuridad. Y entonces, algo lo agarró del cuello y lo arrastró a la negrura. La noche los reclama, los amos de la noche no peleaban una guerra. Cazaban. Uno por uno, los insurgentes fueron cayendo. Algunos intentaron escapar y fueron interceptados en callejones oscuros, sus cuerpos colgando de cadenas momentos después. Otros fueron atrapados en sus propias barricadas, donde el miedo los paralizó antes de que la muerte los alcanzara. El hermano Malkaar avanzó por las ruinas, su armadura empapada en la sangre de la insurgencia. Sus hermanos se movían a su alrededor, siluetas entre la penumbra, ejecutando la masacre con la precisión de artistas macabros. Los amos de la noche habían vuelto. Y esta ciudad sería su catedral de muerte. Los insurgentes habían sido dispersados, cazados, quebrados. Entre los escombros, dos figuras avanzaban con una calma inquietante. Akame se movía con la eficiencia de un depredador, su espada Murasame aún goteando sangre. A su lado, una figura envuelta en azul y negro avanzaba con una presencia imposible de ignorar. Sevatar. Primer capitán de la octava legión. El príncipe de los cuervos. Su silueta se recortaba contra la negrura, su armadura reflejando los débiles destellos de fuego en el horizonte. Akame mantuvo la vista al frente, sin apartarse de su lado. No necesitaban palabras. Ella seguía su paso sin dudar, sin temer. Porque ya no le pertenecía a la insurgencia. Le pertenecía a la noche. Y Sevatar lo sabía. Por eso no le dio órdenes. Por eso no la miró con recelo. Porque ya era una de ellos. Sevatar alzó la vista, su casco reflejando las luces parpadeantes de la ciudad. Aún quedan ratas escondidas. Su voz era suave, burlona, como si todo esto fuera solo un juego. Akame asintió lentamente, con los dedos tensos sobre su espada. Sabía que esto no había terminado. La insurgencia estaba quebrada, pero no muerta. Y la desesperación hace que las ratas hagan cosas estúpidas. Y entonces, algo nuevo apareció en la oscuridad. Un ejército retorcido desde los callejones se escuchó un sonido antinatural. No pasos apresurados de soldados aterrorizados. No susurros de miedo. Era algo más grotesco. Algo arrastrándose. Algo inhumano. Akame levantó la vista.
Desde la penumbra, una silueta alta, delgada y deforme emergió, seguida por una horda de abominaciones. El Dr. Stylish. Pero no estaba solo. A su alrededor, decenas de cuerpos reanimados, cosidos con carne y metal, con extremidades remendadas y ojos muertos, se tambaleaban hacia adelante. No eran soldados. Eran sus experimentos. Sevatar se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza. Bueno, esto es nuevo. Akame mantuvo su postura, pero sus ojos estaban fijos en las criaturas. Sabía que Stylish no era un guerrero. Pero nunca subestimes a un hombre que juega con los muertos. Dr. Stylish sonrió con su exagerada teatralidad, extendiendo los brazos con orgullo. Qué honor tener la atención del famoso primer capitán de la 8ª Legión. Sevatar no respondió de inmediato. Su casco se inclinó ligeramente. Su garra brilló en la penumbra. Espero que hayas traído algo mejor que esto. Gesticuló con la mano hacia el ejército de cadáveres reanimados. Dr. Stylish soltó una risa aguda. Oh, no subestimes mi arte, querido señor de la noche. Lo que tengo aquí no son simples cadáveres, uno de los no muertos rugió, sus músculos inflándose con una mezcla de químico y disformidad, su piel estallando con cada contracción. Otro crujió el cuello, su mandíbula desencajada en una mueca inhumana, con sus ojos sin vida fijos en Akame. Son perfección. Sevatar suspiró. Bien. Entonces empecemos con el exterminio. Los cuerpos cayeron en un parpadeo. La luz de la luna apenas iluminaba el campo de batalla, pero las sombras danzaban con cada movimiento de Akame y Sevatar. La espada maldita de Akame, Murasame, atravesaba carne y metal sin resistencia, dejando tras de sí cuerpos convulsionando, con la muerte ya inyectada en sus venas. Los ojos sin vida de los no muertos se apagaban en un instante, sus cuerpos colapsando en posiciones antinaturales, como marionetas con los hilos cortados. Sevatar, con la gracia de un verdugo acostumbrado al arte de la guerra, se movía entre ellos como un depredador en su hábitat natural. Su lanza giraba en un arco de muerte, destrozando cráneos, perforando torsos, arrancando extremidades con golpes precisos. Los no muertos no tenían oportunidad. Uno saltó sobre él desde un costado, su cuerpo hinchado por una aberración química, su boca llena de dientes desfigurados. Sevatar no se inmutó. Giró su lanza y atravesó su cabeza en el aire, dejando que el cadáver decapitado se desplomara a sus pies. Uno tras otro caían. Pero no se detenían. Ja 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 ja. La risa aguda y enfermiza de Dr. Stylish resonó en la oscuridad. Se encontraba de pie sobre los restos de un vehículo destrozado, observando la masacre con deleite. ¡Oh, qué magnífico! ¡Qué sublime! Una exhibición de perfección en movimiento. Sevatar le lanzó una mirada de aburrimiento. Ya cállate. Akame no perdió tiempo en las palabras. Se deslizó entre la horda, cortando con una velocidad imposible de seguir. Cada tajo era un golpe mortal, cada enemigo caía en un solo movimiento. Pero por cada uno que moría, llegaban dos más. Los cuerpos amontonados se volvieron obstáculos en el suelo. Akame mantuvo la guardia, notando que las criaturas ya no atacaban sin dirección. Se estaban organizando. No eran solo cadáveres reanimados. Eran una fuerza de guerra. Dr. Stylish extendió los brazos, su risa volviéndose aún más aguda. ¿No es maravilloso? Yo sigo creando y ustedes siguen destruyendo, pero mis creaciones no tienen fin. Sevatar hizo girar su lanza y se encogió de hombros. Solo significa que tenemos más cosas que matar. Akame respiró hondo, preparándose. La horda de no muertos continuaba avanzando, sus cuerpos deformes y reconstruidos agrietándose con cada movimiento inhumano. Akame y Sevatar seguían luchando, cortando y perforando con gran precisión, pero los enemigos no dejaban de llegar. El príncipe de los cuervos exhaló con frustración, girando su lanza para cortar en dos a otro monstruo deforme. Esto ya se está volviendo molesto, se detuvo por un instante, levantando la cabeza, observando las sombras que se movían más allá de la horda. Y entonces, dio la orden. Su voz no necesitó gritar. Su tono era el de alguien que sabía que sería obedecido sin cuestión alguna. Primera compañía, Akame dio un paso atrás, su agarre en Murasame firme. Sabía lo que estaba por venir. Sevatar hizo girar su lanza, su tono lleno de frialdad inhumana. Táctica de disuasión. Las sombras se movieron.
Desde lo alto de los edificios destruidos, siluetas de armadura oscura emergieron, armas en mano. Los amos de la noche se revelaron en la penumbra. Cada uno apuntando sus bolters pesados, cargados con munición perforante. Sebatar hizo un leve gesto con la mano. Disparen a estos malditos. El cielo se iluminó. Las descargas de fuego Volter retumbaron en la noche, la metralla perforó carne y metal, y los cuerpos de los no muertos fueron despedazados en segundos. Los proyectiles no solo los destrozaban. Los reducían a escombros de carne y hueso. Dr. Stilish vio cómo su ejército era aniquilado en cuestión de segundos. Su sonrisa se desdibujó un poco. Pero luego, rió de nuevo. Ja 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 ja. Ah, me encanta, sí, sigan. Las sombras no le respondieron. Otro flanco de la capital, distrito industrial. El sonido del combate era ensordecedor. El distrito industrial de la capital, una vez lleno de maquinaria y humo de producción, se había convertido en un matadero. Los insurgentes retrocedían paso a paso, disparando sin cesar, pero sus balas rebotaban contra la ceramita de los amos de la noche como si fueran gotas de lluvia. El enemigo no avanzaba con brutalidad. No lanzaban un asalto frontal ni rugían en batalla. Se deslizaban en la oscuridad. Se movían como sombras vivas, apareciendo entre el fuego y el humo, golpeando en los lugares más vulnerables y desapareciendo antes de que alguien pudiera reaccionar. Un insurgente tropezó con los escombros, jadeando, con la respiración agitada. Su rifle temblaba en sus manos. No podemos ganar esto. Gritó. Otro soldado intentó correr, pero un relámpago azul emergió de la negrura y una garra perforó su pecho en un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo cayó al suelo, retorciéndose, mientras su asesino desaparecía de nuevo en la penumbra. Wave rugió de furia, bloqueando un golpe con su Teigu. No estaban peleando contra soldados normales. Eran monstruos, depredadores en su elemento. Otro Night Lord emergió desde un edificio derrumbado, abriendo fuego con su bolter pesado. Wave saltó a un lado justo a tiempo, sintiendo las explosiones arrancar el suelo donde había estado. La radio chisporroteó con gritos de desesperación. Estamos cayendo. Son demasiados, no podemos. Interferencia. Más muertes. Wave apretó los dientes. Los amos de la noche estaban destruyendo la insurgencia desde dentro. No había honor en lo que hacían. No era una batalla justa. Era una cacería. Y ellos eran las presas. Wave se incorporó, respirando con fuerza, y levantó su arma. Si iban a morir esta noche, se llevaría a tantos como pudiera con él. El fuego de Volter iluminó la negrura con destellos cegadores. Wave se movía entre la lluvia de metralla, su Teigu, Gran Chariot, bloqueando los proyectiles que lograba reaccionar a tiempo. Pero no era suficiente. Los amos de la noche no atacaban de frente como soldados comunes. Eran cazadores. Desde las sombras, uno de ellos saltó, su armadura reflejando la luz del fuego, sus garras extendidas para cercenarlo en un solo golpe. Wave giró sobre sí mismo, alzando su espada para desviar el ataque, pero el impacto fue brutal. El Night Lord lo embistió con la fuerza de una avalancha, lanzándolo contra una pared de metal. El insurgente se levantó de inmediato, jadeando, con la respiración pesada. El Astartes avanzó lentamente, con la confianza de un verdugo que ya conocía el desenlace. Wave escupió al suelo, apretó la empuñadura de su arma y cargó. El Night Lord levantó su garra para interceptarlo. Pero esta vez, Wave lo engañó. En el último segundo, fingió un corte alto y, en cambio, rodó bajo su oponente, esquivando por completo su ataque. El espacio de la defensa de las Astartes quedó abierto. Wave no desperdició la oportunidad. Giró su Teigu con toda su fuerza y la hundió en la armadura del Night Lord. Un crujido metálico resonó cuando la hoja atravesó la ceramita. El Astartes se tambaleó un paso atrás. Por primera vez en toda la batalla, Wave había logrado hacerles daño. La victoria duró apenas un segundo. El Night Lord soltó un gruñido gutural, su casco inclinándose levemente para observar la herida. Luego, levantó la mirada hacia Wave. No había dolor en su postura. No había duda. Solo furia. Wave dio un paso atrás, sintiendo un frío recorrerle la espalda. Apretó los dientes al ver cómo el Astartes apenas reaccionaba al golpe que había logrado asestarle. El Night Lord giró su casco lentamente hacia él, su armadura aún goteando fluido interno por la grieta abierta en la ceramita. Pero no había dolor.
No había vacilación. Solo la certeza de que Wave moriría en ese instante. El Astartes levantó una mano enguantada en adamantita y lo sujetó del cuello con una fuerza aplastante. Wave intentó resistir, pero la garra se cerraba cada vez más, cortando su respiración. Eres rápido, pero sigues siendo un simple hombre. Gruñó el Astartes, alzándolo del suelo con facilidad. Wave pateó con desesperación, intentando librarse, pero era como si intentara mover una montaña con sus manos desnudas. Este era el fin. El Night Lord levantó su otra garra, listo para atravesarlo. Y entonces, algo golpeó con la fuerza de un cañón. Un rugido ensordecedor retumbó en la calle, y una masa de pelo, barras y dientes impactó contra el Astartes, arrojándolo contra una pared de metal con un estruendo atronador. Wave cayó al suelo, jadeando, sus manos apretando su garganta mientras recuperaba el aliento. Un giro de ojos y vio la silueta de su salvador. Koro. El gigantesco Teigu de Seryu. El perro Teigus rugía con una intensidad aterradora, su cuerpo masivo erizado, sus ojos brillando con una ira feroz. Desde lo alto de una plataforma, Seryu apareció con una expresión que combinaba euforía y rabia. La justicia nunca permitirá que estos demonios tomen nuestras vidas tan fácilmente. Wave se puso en pie, aún tambaleándose, mientras Koro se interponía entre él y el Night Lord. El Astartes se sacudió los escombros, su armadura abollada donde Koro lo había impactado. Pero no estaba muerto. No se movió con ira. No rugió en frustración. Solo se alzó nuevamente, y empezó a reír. Interesante. Su voz resonó a través del casco con un tono cruel. Su garra crujió al flexionarse, la sangre de insurgentes aún fresca en sus dedos. Veamos qué más pueden hacer antes de morir. Wave apretó su Teigu, poniéndose en posición de combate. Seryu rió con desenfreno. Koro gruñó con furia. Y el Night Lord avanzó de nuevo. ¿Me están dando problemas? Su voz era un eco gélido, sin ira, sin frustración. Solo certeza. Su postura se relajó, como si ya no estuviera peleando solo. Pero recuerden. De las sombras, las figuras comenzaron a moverse. Los insurgentes levantaron sus armas con desesperación, pero ya era demasiado tarde. Somos cientos. Desde los techos, las sombras saltaron. Desde las ruinas, las siluetas emergieron. Desde la negrura, los amos de la noche se rebelaron. Bolters retumbaron en la noche, el fuego iluminando la escena en destellos de muerte. Somos legiones. Los proyectiles golpearon a Koro, explosivos, perforantes, diseñados para atravesar blindajes de tanques. La carne sintética del Teigu estalló en pedazos, sus extremidades siendo perforadas, su torso destrozado por la andanada. Wave retrocedió con los ojos abiertos. Seryu gritó con furia. No, Koro. Pero entonces, el rugido volvió a escucharse. Koro se movió. Los agujeros en su carne comenzaron a cerrarse. Las extremidades volvieron a formarse, su piel reconstruyéndose como si nunca hubiera sido dañada. Las balas no lo mataban. Los amos de la noche se detuvieron un instante. Uno de ellos inclinó la cabeza. Interesante. El Night Lord al frente sonrió bajo su casco. Esto será divertido. Akame caminaba por las calles en ruinas, su espada en mano, su mirada afilada como una hoja lista para cortar la carne del enemigo. Pero no había nadie. No había disparos. No había gritos. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía devorar el sonido mismo. Se había separado de Sevatar. El caos del enfrentamiento con Dr. Stilish los había forzado a dividirse. Ahora, estaba sola. Y nunca había sentido la noche tan pesada. Sus zapatos pisaban los escombros, pero no hacían eco. El viento no soplaba. La luna se escondía tras nubes gruesas, dejando las calles sumidas en una penumbra densa y asfixiante. Akame tensó su agarre en Murasame, sintiendo la fría empuñadura como un ancla en medio de la nada. Cada paso se sentía más largo. Cada sombra parecía moverse en el rabillo del ojo. Cada aliento se volvía más pesado. Algo estaba mal. No era miedo. Era una sensación más profunda. Algo la estaba observando. Algo sabía que estaba allí. Y esperaba el momento adecuado para atacar. Akame se detuvo. Levantó su espada lentamente, con su corazón latiendo en un ritmo medido, preparado para la matanza. La noche se sentía viva.
pero ella también lo estaba. Y no pensaba morir en la oscuridad. Akame se mantuvo firme, su respiración controlada, sus músculos tensos, esperando el ataque. Pero no vino ningún golpe. Solo vino una voz. Una voz que conocía demasiado bien. Así que sigues viva, hermana. Akame abrió los ojos con dureza. Giró lentamente su cabeza, su espada aún en alto. Y allí estaba. Kurome. De pie entre los escombros, con su espada envainada, su figura iluminada solo por el tenue resplandor de la luna. Pero su rostro no era el de una hermana reencontrando a su sangre. Era el de una guerrera enfrentándose a un espectro del pasado. Akame no parpadeó. Kurome, su voz era baja, contenida. No había sorpresa en ella. No había alivio. Porque en el fondo, siempre supo que este momento llegaría. Kurome sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de resignación. Sabía que nos volveríamos a ver. La brisa helada pasó entre ambas. Dos sombras en la penumbra. Dos hermanas separadas por la guerra. Dos espadas destinadas a cruzarse. La noche seguía en calma. Pero la batalla que vendría sería cualquier cosa menos pacífica. El rugido de Koro sacudió la calle, una bestia de muerte y furia desatada. Los amos de la noche no se inmutaron. Levantaron sus armas. Abrieron fuego. Pero el fuego de Volter, la metralla y las explosiones que habrían hecho pedazos a cualquier monstruo común no significaban nada para él. Su carne se regeneraba con una rapidez imposible, cada herida cerrándose antes de que el siguiente disparo pudiera causarle más daño. Y entonces, Koro contraatacó. La bestia se movió con una velocidad aterradora, atravesando el campo de batalla como una sombra informe. El primer Night Lord levantó su espada sierra para defenderse, pero no fue suficiente. Koro saltó sobre él. Sus colmillos perforaron la ceramita. El cráneo del Astartes crujió cuando fue aplastado en la mandíbula de la criatura. Su cuerpo fue despedazado con un chasquido seco. El siguiente Night Lord intentó esquivar, pero Koro ya estaba sobre él. Sus garras atravesaron su armadura, desgarrando la carne debajo. El Astartes rugió de furia, intentando golpear con su garra relámpago, pero Koro lo tomó por la cabeza y lo estampó contra el suelo con tal fuerza que la piedra se astilló en todas direcciones. Otro Night Lord descendió desde un techo, atacando con su cuchilla de energía. La hoja impactó en el costado de Koro, atravesando su carne. Por un instante, pareció que había logrado herirlo. Pero entonces, el cuerpo de Koro se regeneró, forzando la cuchilla a salir de su carne con un sonido grotesco. El Night Lord intentó retroceder. Pero ya era tarde. Koro lo tomó con su boca y lo partió en dos con un movimiento brutal. La sangre de los amos de la noche se esparció por las ruinas. Wave observaba con incredulidad. Los amos de la noche estaban cayendo. No porque fueran débiles. No porque no supieran pelear. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, algo más los estaba cazando a ellos. Seryu reía descontroladamente. ¿Sí? ¿Sí? Destruyelos, Koro. Koro giró su cabeza, con la sangre aún goteando de su mandíbula abierta. Wave mantuvo su postura, pero en su interior sabía que esto no era suficiente. Los amos de la noche eran monstruos, sí. Pero su guerra no se basaba en la fuerza bruta. Ellos se adaptaban. Ellos respondían. Y entonces, el sonido de cadenas pesadas retumbó en la distancia. Los escombros se sacudieron. El suelo tembló bajo sus pies. Seryu aún reía con euforía, pero Wave sintió que algo había cambiado en el ambiente. Algo más grande estaba llegando. El rugido de motores llenó la calle. Desde la negrura de las ruinas, un tanque de guerra emergió con su cañón giratorio listo. El tanque ligero castigador luz obscura. Su silueta era como la de una bestia de hierro, sus cañones girando, sus servos gimiendo bajo la presión de su propio peso. Y no estaba solo. Junto a él, la pesadilla andante de la octava legión apareció. El Dreadnought Leviatán. El anciano Drachos. Su gigantesco marco blindado se movió lentamente, cada paso resonando como un trueno, su torso marcado con cicatrices de innumerables guerras. Su presencia era opresiva. El símbolo de un guerrero que se negaba a morir. Un monstruo que había trascendido la muerte misma.
Las lentes ópticas del Dreadnought se iluminaron, fijando su atención en Koro. Su voz rugió a través del canal de audio, una tormenta de estática y un eco de furia ancestral. Bestia repugnante. Seryu abrió los ojos, sintiendo algo que no había sentido antes. Duda. Wave se tensó. Koro gruñó, bajando la cabeza, listo para lanzarse de nuevo. El castigador giró sus torretas. Drachos levantó su brazo de cañón tormenta. No eres el cazador esta noche. El castigador disparó. Una ráfaga de proyectiles cubrió el área, cada bala del calibre más pesado imaginable, diseñada para perforar fortalezas y convertir la infantería en pulpa. El impacto fue demoledor. El cuerpo de Koro se estremeció con cada explosión, partes de su carne salpicaron el suelo, sus extremidades desgarradas por la lluvia de metralla. Pero antes de que el tanque pudiera siquiera terminar su descarga, la carne de Koro comenzó a moverse de nuevo. Los músculos se cerraron, la piel se reconstruyó. No había herida que no pudiera sanar. El castigador cargó otra andanada, pero Koro ya se estaba moviendo. Con un salto imposible para una criatura de su tamaño, saltó sobre el vehículo de guerra, hundiendo sus dientes en la gruesa armadura de adamantita, arrancando pedazos de su blindaje como si fueran escamas de un enemigo caído. Los motores rugieron, intentando maniobrar. Con un golpe de su mandíbula, arrancó la torreta lateral del tanque, lanzándola a los escombros como si fuera un juguete inservible. Los Night Lords entraron en acción. Desde los edificios circundantes, dispararon en ráfagas controladas, sus proyectiles impactando en el lomo de la bestia. Identificación enemiga. Amenaza alfa. Su voz, mecánica y profunda, resonó en el canal de los Amos de la Noche. El Dreadnought levantó su cañón tormenta. Un arma que podía destruir escuadras enteras de infantería con una sola descarga. Eliminación prioritaria activada. El cañón rugió. La explosión engulló a Koro. Las llamas lo cubrieron por completo, y una onda de choque arrasó los alrededores, levantando polvo, fuego y cuerpos inertes. Wave volteó la mirada, el impacto ensordeciéndolo. Seryu gritó con ira. La bestia debía haber muerto. No podía sobrevivir a eso. Pero cuando el humo se disipó, Koro seguía en pie. Su piel había sido arrancada hasta el interior, pero su cuerpo ya se reconstruía. El castigador giró su torreta, preparándose para otra ráfaga. Drachos dio otro paso al frente. Los Amos de la Noche se reagruparon. Pero Koro rugió. La criatura no tenía miedo. No conocía el significado del dolor. No tenía intención de morir. Y con una furia descomunal, se lanzó de nuevo a la batalla. Drachos levantó su cañón tormenta una vez más, su casco blindado girando lentamente mientras escaneaba el campo de batalla. Resistente, pero no inmortal. El disparo retumbó como un trueno. La explosión impactó de lleno en Koro. El Teigu rugió, su cuerpo retorciéndose en el aire antes de estrellarse contra los restos de un edificio. Seryu perdió el aliento. Koro. El castigador giró sus torretas, asegurando la eliminación del objetivo. Los Amos de la Noche apuntaron sus bolters pesados. La bestia estaba a punto de caer. Wave lo comprendió primero. Si se quedaban un segundo más, morirían todos. Seryu, debemos irnos. ¡No! Seryu se negó de inmediato, con el rostro marcado por una mezcla de furia e incredulidad. Wave apretó los dientes. No tenemos opción. Koro emitió un gruñido bajo. Aún luchaba por ponerse en pie, pero no lo hará por mucho, pero su regeneración estaba al límite. Las heridas ya no se cerraban al instante. Los Amos de la Noche lo rodeaban, como lobos en un círculo de muerte. Seryu apretó los puños, con los dientes rechinando de rabia. Era injusto. No podía ser así. Pero Wave tenía razón. Si morían aquí, todo terminaría. Los Amos de la Noche no los perseguían con urgencia. Sabían que la insurgencia estaba colapsando. Sabían que solo estaban retrasando lo inevitable. Seryu miró a Koro una última vez. ¡Corre! La Teigu rugió con su último aliento, girando bruscamente y derribando a dos exterminadores antes de caer definitivamente. Los disparos los siguieron, arrancando pedazos de carne y metal. Los Amos de la Noche no los persiguieron. El castigador bajó sus torretas. La ciudad estaba perdida. Y pronto, la noche reclamaría lo que quedaba de ella.
Seryu corrió con toda la velocidad que sus piernas le permitieron, con Wave justo a su lado. Los amos de la noche no los perseguían, pero alguien más sí. Los ultramarines estaban aquí. Wave miró hacia los edificios en ruinas, sus ojos buscando una salida, un escondite, cualquier lugar donde pudieran recuperar el aliento. Pero el imperio del hombre no era misericordioso. No había escapatoria. Los ultramarines habían estado esperándolos. Alto. La voz era fría, autoritaria. Sin margen de negociación. Seryu giró, sacando su arma por instinto. Wave levantó su Teigu, listo para pelear si era necesario. Pero la batalla ya había terminado. Desde las sombras de la ciudad, un escuadrón completo de ultramarines emergió, sus armaduras azul cobalto resplandeciendo con la pureza de la disciplina imperial. Y al frente de ellos, de pie como una estatua de guerra, estaba el capitán Claudian. Su postura era firme, su espada en mano, su mirada fría como la de un verdugo que ya conocía el destino de sus prisioneros. Arrodíllense. Wave apretó los dientes, pero sabía que no tenían opción. Seryu tembló de rabia, su corazón martillando en su pecho. Pero el imperio no preguntaba. El imperio dictaba. Detrás de ellos, el metal de los Bolters se alzó en un solo movimiento sincronizado. Los insurgentes habían huido de los amos de la noche. Solo para caer en las manos de la justicia de ultramar. Seryu y Wave estaban de rodillas, rodeados por una muralla de armaduras azul cobalto. Los ultramarines mantenían sus armas en alto, apuntando directamente a sus cabezas, listos para ejecutar la orden. Seryu apretaba los dientes, su rabia palpable, pero no dijo nada. Wave mantuvo la mirada baja, sintiendo el peso de la derrota sobre sus hombros. El capitán Claudian avanzó un paso. Su armadura brillaba en la luz nocturna de la luna, su capa ondeando con cada paso firme. Los miró con el juicio frío de alguien que no veía a dos personas. Solo veía criminales. Líderes de la insurgencia, su voz resonó en el canal de los Astates, clara y autoritaria. Los presuntos Seryu y Wave, portadores de esas Teigus. El canal de comunicación de los ultramarines se activó. Capitán, Claudian reportó con disciplina, atrapamos a dos líderes insurgentes. Hubo unos segundos de estática en la frecuencia, hasta que la voz de Marius Gage respondió con la firmeza de un comandante imperial. No los maten. Seryu levantó la cabeza, sus ojos encendidos con furia. Wave tensó los puños, esperando lo peor. Pero Gage continuó. Serán enjuiciados. Los ultramarines se mantuvieron inmóviles. Para el imperio, la justicia era innegociable. Seryu no pudo evitar soltar una risa amarga. ¿Enjuiciados? Claudian no respondió. Solo dio la orden final. Llévenlos al centro de procesamiento. Los Astartes se movieron en perfecta sincronía, asegurando a los prisioneros con la precisión de un ejército que ya había ejecutado este proceso cientos de veces antes. Seryu y Wave habían caído. Pero su destino aún estaba por decidirse. El filo de la espada cortó el aire con precisión mortal. Kurome se lanzó sin vacilación, su Teigu lista para cegar la vida de su hermana. Pero su ataque no encontró carne. Encontró acero. Chocaron. Las chispas saltaron al contacto, iluminando sus rostros por un breve instante. Sus miradas se encontraron, el reflejo de la otra en el acero de sus hojas. Pero algo estaba mal. Kurome frunció el ceño al notar que Akame no contraatacó. No retrocedió. No buscó su punto débil. Simplemente detuvo el golpe. Kurome saltó hacia atrás, con la guardia alta. ¿No estás peleando en serio? Akame no respondió de inmediato. Mantuvo su espada en posición defensiva, su expresión neutra, pero algo en sus ojos había cambiado. Kurome apretó los dientes. ¿Por qué no me atacas? En el pasado, no habría dudado. Ambas habían aceptado el destino de matarse mutuamente. Pero Akame ya no era la misma. La celda. Los meses en silencio. El peso de sus decisiones. No podía simplemente levantar su espada y acabar con su hermana como si fuera cualquier enemigo. Porque ya había aceptado la verdad. No quería matarla. Akame respiró hondo, sin bajar la guardia. Kurome, su voz fue baja, calmada. Aún estás a tiempo. Kurome se quedó inmóvil un instante.
Pero sus ojos se endurecieron. Su agarre en la espada se afianzó. Nos traicionaste. Akame tensó la mandíbula, pero no respondió. Kurome apretó los dientes, empujando aún más con su espada. Te fuiste con ellos. Con la insurgencia del este. Con Night Raid. El filo brilló bajo la tenue luz de la luna. Y ahora con los malditos amos de la noche. El desprecio era evidente en su voz. ¿Cuándo vas a dejar de traicionarme? Akame sintió el peso de esas palabras como una daga enterrándose en su carne. Era mentira. Era verdad. Ambas cosas al mismo tiempo. Ella había tomado decisiones que habían separado sus caminos. Había dejado atrás a su hermana. Pero no lo había hecho por odio. No lo había hecho para lastimarla. Akame exhaló, bajando la guardia un segundo, solo para esquivar el siguiente tajo de Kurome con un giro rápido. Se movió con la gracia que siempre había tenido, pero esta vez, no para matar. Solo para evitar matarla. No te traicioné. Dijo, su voz firme pero baja. Kurome rugió con furia. Mentira. Se lanzó de nuevo. Akame levantó su espada para detenerla, pero en su interior sabía que esto no se resolvería con palabras. No aún. No hasta que Kurome soltara la rabia que llevaba dentro. No hasta que la guerra entre ellas llegara a su fin. Deja de esconderte, pelea en serio. Akame dio un paso atrás, respirando hondo. La mirada de Kurome era la misma de siempre, pero había algo más en ella. Algo roto. Algo lastimado. Akame apretó su espada con fuerza. Y entonces, habló. Él me obligó. Kurome se detuvo un instante, su expresión cambiando apenas por un segundo. Pero fue suficiente para que la duda se instalara en su mente. Akame mantuvo la guardia, sin moverse, su voz baja, firme. Nos masacró, igual que a ustedes. Silencio. Kurome parpadeó, su respiración acelerada, su espada temblando en su agarre. ¿De qué estás hablando? Akame cerró los ojos un instante, como si decirlo en voz alta le costara. Conrad Curze. Kurome sintió un escalofrío recorrer su espalda. Akame continuó. Me secuestró. Me encerró en su nave durante meses. Me quitó todo, su mirada se alzó hacia su hermana, ahora con algo que no había mostrado en todo el combate. Dolor. No tuve opción, Kurome. El viento pasó entre ambas, removiendo el polvo y la ceniza en la calle devastada. Kurome se quedó en silencio. Sus labios se separaron levemente, pero no encontró palabras. El mundo a su alrededor se volvió más frío. La rabia que la había cegado hasta ese momento, comenzó a resquebrajarse. Pero entonces, sonrió. Un gesto frío. Cruel. Akame reconoció esa sonrisa. La había visto muchas veces antes. En los días en los que ambas no eran más que armas de un gobierno corrupto. Es mentira. Kurome levantó su Teigu, Natsufusa, con un movimiento rápido, el filo de la espada absorbiendo la luz de la luna como si estuviera hecha de pura oscuridad. Akame inhaló. Sabía lo que venía. Ven y enfréntate a lo que dejaste atrás, hermana. Kurome clavó la espada en el suelo con fuerza. El aire se volvió denso. La temperatura bajó instantáneamente. De las sombras emergieron figuras cubiertas de sangre y cicatrices mortales. Hombres que habían muerto en el campo de batalla. Hombres que ella misma había matado. Y ahora, estaban de pie una vez más. Akame contuvo la respiración cuando vio los primeros rostros. Comisarios imperiales, sus uniformes aún manchados con la sangre de su última batalla. Sargentos, aún sosteniendo sus espadas sierra, con ojos vacíos y sin alma. Y al fondo, la silueta de un guerrero mucho más grande que el resto. Una armadura azul y dorada reflejaba la tenue luz. Un ultramarine. Akame mantuvo la guardia en alto, pero Kurome rió con satisfacción. ¿Impresionada, hermana? El ultramarine dio un paso al frente, su postura aún perfecta, su armadura con marcas de batalla, pero su expresión vacía. Incluso muerto, su presencia era imponente. Akame tragó saliva. Kurome ladeó la cabeza con burla. Lo maté cuando estaba debilitado. Akame no respondió. Su mirada lo decía todo. Kurome no estaba jugando. No iba a detenerse. Y ahora, tendría que pelear contra los fantasmas del pasado. El primer golpe cayó sin piedad. El ultramarine se movió con la misma disciplina que había tenido en vida.
Su puño cargado con la fuerza de una armadura de ceramita se lanzó hacia Akame como un martillo de guerra. Ella esquivó por un margen mínimo, sintiendo la presión del aire cortándole el rostro. Pero los demás ya estaban sobre ella. Los comisarios resucitados atacaron con la precisión de veteranos de guerra, sus espadas destellando bajo la luna. Las motosierras de los sargentos rugieron, buscando destrozarla en cada arremetida. Akame bloqueó, contraatacó, esquivó. Y Kurome no se detenía. No vacilaba. Desde la distancia, mantuvo su postura, observando el combate con una mirada vacía y cruel. Akame cortó a través de un comisario, pero su cuerpo inerte no mostró reacción alguna. Los ojos de los muertos no brillaban con odio, ni con ira. No tenían alma. Eran fantasmas sin voluntad, condenados a servir la voluntad de Kurome. Y ella no mostraba piedad. «Basta, Kurome», gritó Akame, bloqueando un golpe de espada de otro sargento. Pero su hermana no respondió. «Detente». Akame saltó hacia atrás, jadeando, con la sangre de los muertos en su ropa, pero sabiendo que no estaba ganando. Solo estaba sobreviviendo. «¿Por qué haces esto?». Kurome cerró los ojos por un instante, pero su voz no titubeó. «Porque no puedo perdonarte». El ultramarine aprovechó ese momento para lanzar un golpe directo. Akame no tuvo más opción que levantar su espada. El impacto fue tan fuerte que la arrojó varios metros hacia atrás, rodando sobre los escombros. El dolor explotó en su cuerpo. Pero no tanto como el que sentía en su corazón. Akame se puso de pie con dificultad, su espada temblando en su mano. Levantó la mirada, con los ojos nublados por las lágrimas. «Por favor». Su voz se quebró. «Kurome, somos hermanas». Kurome apretó su espada con más fuerza. No respondió. Solo levantó a Yatsufusa. Los muertos volvieron a cargar. Y Akame comprendió que su hermana aún no estaba lista para perdonar. Akame bloqueaba golpe tras golpe, pero su mente no estaba en la pelea. Estaba en su hermana. En la única familia que aún tenía. Kurome no daba tregua. Cada tajo iba dirigido a matar. Cada golpe buscaba cerrar este capítulo con sangre. Akame retrocedió un paso, con la respiración agitada. Sabía que las palabras no servían en una batalla. Pero esto no era solo una batalla. Era una guerra entre hermanas. Y ella tenía que hacerla entender. Con un movimiento rápido, levantó su brazo y desgarró su manga. El frío golpeó su piel desnuda. Pero eso no era lo importante. Lo importante era la cicatriz. Una marca oscura, retorcida, grabada a fuego en su carne. Un cráneo con alas de murciélago. El símbolo de la 8ª Legión. Akame alzó la voz, con la desesperación de alguien que no quería volver a perderlo todo. Conrad Kurze me obligó. Kurome se congeló un segundo. Los muertos no se movieron, esperando la orden de su dueña. Akame dio un paso adelante, su voz temblando con emoción contenida. «Puedes verlo aquí, Kurome. Mira lo que hicieron». Extendió su brazo, mostrando la cicatriz con la misma brutalidad con la que se la habían grabado. «Ellos me obligaron, me marcaron como suya. No tenía elección». Kurome respiró hondo, sus labios temblaron por un instante. Pero entonces sus ojos se endurecieron. La furia volvió a encenderse en ellos. Y la duda desapareció. «Cállate». El grito fue desgarrador. La espada de Yatsufusa brilló con el resplandor de la muerte. «Olvidas que me traicionaste». Kurome dio un paso al frente, su postura temblando por la furia. «Traicionaste al antiguo imperio». Akame sintió un escalofrío. No se refería al imperio del hombre. Kurome hablaba del imperio de honestantes de los amos de la noche. Antes de la 8ª. Antes de Conrad Kurze. Traicionaste al general Budo. Al emperador. A nuestro hogar. A mí. Su espada se movió más rápido de lo que Akame pudo reaccionar. La hoja brilló en la noche, buscando cortar su vida en un solo tajo. Akame no pudo esquivar. El golpe la alcanzó de lleno. La espada atravesó su abdomen. Pero no la mató. Akame no cayó. Kurome parpadeó, sin entender lo que estaba viendo. Su hoja había entrado en la carne de su hermana. Pero no había sangre. No había herida fatal. El corte se cerró casi al instante, la piel regenerándose como si jamás hubiera sido tocada. Akame jadeó, sintiendo el ardor, pero permaneció de pie. Kurome dio un paso atrás, con el ceño fruncido. ¿Qué es esto? Akame levantó la mirada, con una sombra de tristeza en los ojos. «Mejoras». Kurome se quedó en silencio. Akame exhaló lentamente. «Fabius Vile me convirtió en algo más». «Me das asco, hermana», escupió Kurome mientras daba órdenes usando su Teigu.
El Astartes resucitado avanzó con una brutalidad imparable, sus movimientos mecánicos pero letales. Su mano blindada se lanzó hacia Akame con la fuerza de una montaña en movimiento. Pero ella ya lo había visto venir. No iba a caer en el mismo ataque 2 veces. Con un giro ágil, Akame esquivó el agarre del Ultramarine, deslizándose entre su enorme estructura con la precisión de una asesina nacida para moverse en la sombra. El guerrero intentó corregir su postura, pero ella no le dio oportunidad. No iba a seguir perdiendo el tiempo con los muertos. Solo había una persona con la que necesitaba pelear. Y esa persona estaba justo frente a ella. Kurome apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Akame rompió la distancia entre ellas. Un destello de acero. Un movimiento limpio. La espada de Akame se lanzó directo a su hermana. Pero no para matarla. Solo para terminar esto. Kurome levantó a Yatsufusa en un intento desesperado de defenderse, pero Akame ya estaba dentro de su guardia. Con un golpe seco, la empuñadura de Murasame se estrelló contra el estómago de Kurome, sacándole el aire de los pulmones. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo se dobló, sus piernas perdiendo el equilibrio. El Teigu cayó de sus manos, resonando en el suelo con un eco metálico. Kurome intentó hablar, pero solo jadeó, sus fuerzas abandonándola. Akame la sostuvo antes de que su cabeza golpeara el pavimento. Sus ojos se encontraron. La rabia de Kurome se había ido. Solo quedaba cansancio. Akame susurró, con un hilo de voz. Se acabó, Kurome. Los muertos de Yatsufusa se detuvieron. Sus cuerpos permanecieron rígidos por un segundo, y luego comenzaron a derrumbarse como marionetas sin hilos. La energía oscura que los mantenía de pie se disipó en el aire, y en cuestión de segundos, todo volvió a quedar en silencio. Kurome parpadeó, sus ojos nublados. No dijo nada. No podía decir nada. Akame la había derrotado. Pero no la había matado. El silencio tras la caída de Kurome fue breve. Demasiado breve. Porque no estaban solas. Akame aún tenía la respiración agitada cuando lo sintió. Una presencia en la oscuridad. Fría. Imponente. Inevitable. Buena demostración, pequeña asesina. La voz retumbó desde las sombras, teñida de un tono burlón pero cargada con una amenaza implícita. Akame no necesitó girarse para saber quién era. Sevatar. Desde un callejón en ruinas, el señor de la noche emergió con la calma de un depredador que ya había terminado su cacería. Pero su presencia no era lo más aterrador. Era lo que sostenía. En una mano, la cabeza del Dr. Stilish. Sus ojos aún estaban abiertos en una expresión congelada de terror absoluto. En la otra, su Teigu, aún goteando energía residual, su antiguo dueño ahora solo un recuerdo fugaz. Sevatar seguía con la mirada fija en Akame y Kurome. Pero ella debe morir. Akame se tensó. Su instinto le gritó que interviniera antes de que fuera demasiado tarde. La traición tiene que ser castigada. No era una amenaza vacía. Era una sentencia de muerte. Kurome, aún en el suelo, apenas pudo levantar la vista, su cuerpo demasiado débil para moverse. Pero sus ojos encontraron los de Akame. Y por primera vez en años, no había odio. Solo resignación. Sevatar dio un paso al frente. Akame levantó su espada. La pelea aún no había terminado. El filo de la lanza de Sevatar relució bajo la luna. Sus ojos fríos, sin emoción. Su sentencia ya estaba dictada. Kurome aún jadeaba en el suelo, su cuerpo tembloroso por el esfuerzo de levantarse. Pero entonces, lo escuchó. La voz de su hermana. Un grito lleno de furia, de desesperación. De determinación. ¡No! Akame dio un paso al frente, su respiración agitada, sus músculos tensos. Pero no por miedo. Por rabia. Su mano apretó con más fuerza la empuñadura de su espada, como si la vida de su hermana dependiera de ello. Y lo hizo. No la voy a matar. El eco de su grito se extendió por la calle devastada, haciéndola parecer más viva que nunca. Kurome levantó la mirada, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Akame nunca había gritado así antes. Nunca había desafiado de esa forma a alguien como él. Pero ahora estaba parada, sin miedo, enfrentando al primer capitán de la 8ª Legión. Es mi hermana. Su voz se quebró con la intensidad de sus emociones. Su hermana. No su enemiga. No una insurgente. No una traidora. Solo Kurome. Sevatar se mantuvo en su sitio, sin moverse. Pero su mirada se clavó en Akame con un brillo difícil de descifrar. Akame no se detuvo. No me importa quién mierda creas que eres, maldito primer capitán.
Su otra mano se levantó, mostrando la cicatriz de la octava en su piel. La marca de su esclavitud. No eres mi señor, aunque tenga esto marcado en mí. Kurome sintió un estremecimiento en su pecho. ¿Esto era real? Akame estaba desafiando a uno de los guerreros más temidos del imperio. De la galaxia, por ella. El viento pasó entre las ruinas. Y Sevatar solo rió. No una risa burlona o cruel. Era una risa seca, corta, como si hubiera encontrado algo particularmente interesante. Así que esto es lo que quieres, pequeña asesina. Su voz no mostraba furia, ni desprecio. Solo resolución. Entonces, giró ligeramente su cabeza, su voz resonando en la radio interna de la octava legión. Primera compañía. El peso de sus palabras cayó sobre los astartes ocultos en las sombras. Todos los amos de la noche que observaban desde las ruinas. Los guerreros que habían cazado a la insurgencia sin piedad. Los mismos que no conocían la compasión. Nadie intervenga. El silencio se volvió absoluto. Esto es asunto mío. Con un movimiento casual, Sevatar levantó la cabeza decapitada del Dr. Stilish y la lanzó a un lado. El cadáver golpeó el suelo con un sonido sordo, rodando unos metros antes de detenerse. Pero lo importante no era lo que dejaba atrás, sino lo que estaba a punto de hacer. Sus manos se aferraron con firmeza a su lanza de energía, girándola lentamente, con la confianza de un guerrero que había librado más batallas de las que los registros podían contar. El arma silbó en el aire con cada giro, su superficie emitiendo destellos de energía acumulándose. Y entonces, un relámpago azul se extendió desde la punta de la lanza, envolviéndola en una tormenta de electricidad chisporroteante. El suelo bajo los pies de Sevatar se agrietó levemente por la descarga. Sus ojos brillaron bajo su casco. La energía pulsó con vida propia, creando un aura de destrucción contenida a su alrededor. Akame sintió la presión de su presencia. No era solo un Astartes. Era Sevatar. El primer capitán de la octava legión. El verdugo nocturno. El hijo predilecto de Curce. Su voz fue más baja esta vez, pero cargada con un peso imposible de ignorar. Ven entonces, pequeña asesina. Su postura se mantuvo firme. Pero Akame sabía lo que significaba. Este no era un duelo para matar. Era un juicio. Un juicio por su derecho a desafiar a la octava. Un juicio por su hermana. Un juicio contra la mismísima sombra de la noche. Y no había marcha atrás. Su espada se movió como una sombra afilada, buscando abrir una brecha en la defensa de Sevatar antes de que pudiera contraatacar. Pero el primer capitán ya estaba en movimiento. El aire chisporroteó con energía cuando la lanza de Sevatar giró en sus manos, desviando el primer tajo con la precisión de un guerrero que había vivido solo para el combate. Akame saltó hacia un lado, girando sobre su propio eje para cambiar su ángulo de ataque. Un golpe rápido. Letal. Pero la lanza de Sevatar ya estaba allí. El impacto fue brutal. Akame fue repelida en el aire, aterrizando con una voltereta antes de volver a la carga. No podía detenerse. No contra un monstruo como él. Sevatar no atacaba como los otros Astartes. No tenía la brutalidad de los ultramarines. No tenía la disciplina rígida de los puños imperiales. No tenía la impaciencia de los devoradores de mundos. Él fluía. Cada movimiento era medido. Cada golpe una ejecución perfecta de 1000 estilos de combate. Su cuerpo no se movía. Su mente sí. Akame intentó cortar su costado, pero Sevatar inclinó levemente su lanza, haciendo que su filo resbalara sin daño. Ella retrocedió un paso, jadeando levemente. Era rápido. Pero él lo era más. No eres lenta. Sevatar habló por primera vez durante el duelo, su voz llena de una calma aterradora. Akame frunció el ceño y se lanzó de nuevo. Su espada se movió en ráfagas, buscando cualquier apertura. Sevatar bloqueó con la facilidad de alguien que había peleado contra lo imposible y había sobrevivido para contarlo. Aún así, no subestimó a Akame. Ella era rápida. Muy rápida. Y sus ataques no eran al azar. Cada tajo iba dirigido a una zona clave. Cada amague buscaba engañarlo. Cualquier otro guerrero ya habría caído. Pero Sevatar no era cualquier guerrero. Akame rodó bajo su guardia y lanzó un tajo ascendente, buscando su cuello. La lanza giró en un instante, bloqueando el golpe con un sonido metálico. La descarga de energía sacudió el suelo. Akame no se detuvo. Giró su cuerpo en el aire, usando el impulso de la colisión para atacar desde otro ángulo. Sevatar levantó la pierna y la pateó en el abdomen. El impacto la lanzó hacia atrás. Pero no cayó.
Aterrizó de pie, sus zapatos arañando el suelo mientras se deslizaba unos metros. Sevatar giró su lanza y la apuntó hacia ella. No estás mal, pequeña asesina. Akame se limpió el sudor de la frente. Su corazón latía con fuerza. Pero Akame no se detuvo. Sevatar seguía defendiéndose con calma. Pero por primera vez, su lanza se movió con un poco más de velocidad. Akame lo notó. Lo estaba obligando a tomárselo en serio. Giró rápidamente, engañando su defensa con un movimiento de muñeca, cambiando la dirección de su ataque en el último segundo. Y ahí lo vio. Una apertura. Por una fracción de segundo, la defensa de Sevatar se rompió. Era un instante. Pero era todo lo que necesitaba. Su espada avanzó, directa al cuello del guerrero de la octava. Y entonces, no sintió nada. Antes de que su filo siquiera pudiera tocarlo, el mundo se volvió negro. Dolor. Akame salió disparada hacia atrás como un proyectil. Su espalda golpeó contra una pared destruida, haciendo que el concreto se resquebrajara con la fuerza del impacto. El aire se escapó de sus pulmones. Su espada cayó de su mano, rodando unos metros lejos de ella. Akame intentó levantarse, pero sus músculos no respondieron. Su cuerpo se negó a moverse. Solo cuando recuperó el aliento, entendió lo que había pasado. Sevatar no se había defendido. No había esquivado. Simplemente la había golpeado antes de que ella pudiera alcanzarlo. El primer capitán se quedó de pie en el mismo lugar, girando su lanza con calma. Parece que fue divertido. Su voz no era burlona. No había desprecio en ella. Solo una verdad innegable. Sevatar dio un paso hacia Akame, su sombra cubriéndola por completo. Pero sigues siendo una simple humana contra unas Astartes. Akame intentó moverse, pero su cuerpo aún no respondía. Sevatar levantó ligeramente su lanza, apuntando la punta electrificada hacia el suelo. Y solo un Astartes puede contra un Astartes. El duelo había terminado. Kurome se retorció en el suelo, su cuerpo aún debilitado por la batalla. Pero no importaba cuánto doliera, tenía que levantarse. No podía quedarse allí. Su visión aún era borrosa cuando intentó moverse. Pero entonces, un peso aplastante la detuvo. El suelo crujió bajo la presión. Algo frío y pesado descansaba sobre su espalda, impidiéndole levantarse. Cuando su vista finalmente se aclaró, entendió lo que estaba pasando. Sevatar la estaba pisando. No con la intención de matarla de inmediato. Pero lo suficiente para demostrar que su vida dependía solo de su voluntad. Su voz resonó con una burla teñida de amenaza. Mírala, tan pequeña y dulce, Kurome gruñó, tratando de moverse, pero el peso de su bota era como una montaña sobre su cuerpo. Sevatar inclinó ligeramente la cabeza, con la frialdad de alguien que no consideraba que esto fuera algo personal. Si ejerzo más fuerza, imagina lo que le sucedería. Su pie descendió apenas 1 milímetro más. Kurome soltó un gemido ahogado, su cuerpo debilitado e incapaz de resistir. Pero el que no resistió fue Akame. «Detente». La voz rugió con una ira pura, incontrolable. Antes de que Sevatar pudiera girarse completamente, Akame ya estaba sobre él. Pero no era la misma. Las modificaciones de Fabius B le despertaron. Sus músculos se tensaron. Su velocidad se duplicó. Su fuerza aumentó exponencialmente. Pero Sevatar no se movió. No intentó esquivar. Solo bloqueó. Cada ataque de Akame rebotó contra la lanza de energía con una facilidad insultante. Sevatar ni siquiera tuvo que reajustar su postura. Akame golpeó, giró, intentó atacarlo desde todos los ángulos. Pero no podía tocarlo. Y entonces, un destello de acero. Un golpe final. Sevatar desvió su espada con un movimiento sutil, y cortó de un solo tajo. El filo atravesó su cuerpo con la limpieza de un verdugo ejecutando su sentencia. Akame no gritó. No hubo sonido. Solo el eco de la muerte en la noche. Kurome abrió los ojos con horror. ¡No! Su voz fue un grito desgarrador, el primero que salía de su garganta con genuina desesperación. Desde que eran niñas, era la primera vez que se preocupaba por su hermana. Maldito, Kurome sintió su garganta cerrarse. Su respiración se volvió errática, como si cada inhalación le costara una parte de su alma. No podía ser verdad. No podía terminar así. Con la poca fuerza que le quedaba, extendió su mano, arrastrándola sobre el suelo destrozado. Cada músculo de su cuerpo gritaba por detenerse. Cada fibra le suplicaba rendirse. Pero su espada estaba ahí. Solo tenía que tomarla. Su visión se nubló. Sus dedos rozaron el mango de su Teigu Yatsufusa.
Y entonces, el peso sobre su espalda aumentó. Solo 1 milímetro más. El aire salió de sus pulmones en un jadeo ahogado. El concreto bajo ella crujió con el sonido de huesos cediendo. Sevatar se quedó inmóvil sobre ella, disfrutando cada segundo. Somos nosotros mismos cuando estamos en la oscuridad. Su voz era un susurro cruel, como si le estuviera compartiendo un secreto. Tan débiles, Kurome intentó moverse, pero su cuerpo ya no respondía. Tan asustados. Sevatar dejó escapar una risa baja, un eco de pura diversión ante su sufrimiento. Oh, los gritos que voy a causarte. El peso aumentó otro milímetro. Kurome ahogó un grito de dolor. Pero él continuó. ¿Eres fuerte, Kurome? ¿Era así como te llamabas? Su casco se inclinó levemente, su voz llena de un entretenimiento macabro. Tu hermana me caía bien. El aire se sintió más frío. Kurome no podía pensar, solo escuchar. Pero no pudo seguir una simple orden del primarca. Un silencio mortal. Y entonces, la sentencia final. Ese fue su castigo. Las palabras se clavaron en su mente como cuchillas. El mundo pareció volverse más pequeño, más claustrofóbico. Todo su ser tembló. No por miedo. Por furia. Por primera vez en su vida, el odio se convirtió en su única verdad. Me hubiera encantado regresarla viva ante mi primarca. Sevatar disfrutaba cada palabra, cada instante en el que Kurome sufría bajo él tenía tantas expectativas sobre ella. Kurome apretó los dientes, sintiendo la rabia latir en su pecho. Es una lástima que, entonces, sintió el corte. Un filo rápido, preciso. La hoja atravesó la unión de su casco con la armadura, una línea limpia de dolor ardiente recorriendo su cuello. No lo mató. Pero lo hizo tambalearse. El dolor explotó en su carne, en su sistema nervioso, en cada fibra de su ser. Por primera vez en la batalla, Sevatar sintió algo más que burla o superioridad. Sintió la sorpresa. Su cuerpo se movió de inmediato, su entrenamiento de siglos activándose como un mecanismo de guerra. Se apartó instintivamente, su peso saliendo de Kurome. La presión se disipó en un instante. Kurome no esperó. No hubo vacilación. No hubo dudas. Su mano se cerró alrededor de la empuñadura de Yatsufusa. El acero negro como la noche cobró vida en su agarre. Sevatar giró rápidamente, su lanza aún chisporroteando con energía. Sus ojos se encontraron con los de Kurome. El filo de Yatsufusa destelló bajo la luna. La energía del Teigu vibró en el aire, respondiendo al llamado de su dueña. Kurome no necesitó dar una orden. Ellos simplemente se movieron. El ultramarine muerto y los comisarios resucitados se lanzaron contra Sevatar con la precisión de soldados entrenados, pero sin el peso de la vida en sus cuerpos. Sevatar apenas tuvo un segundo para reaccionar. No se lo esperaba. No de esta manera. Los ultramarines eran guerreros de honor. Ver a uno de ellos reducido a una simple marioneta de la nigromancia, era un insulto. Y Sevatar no perdonaba los insultos. El Astartes resucitado alzó su puño blindado, atacando con la misma ferocidad con la que habría luchado contra Akame. Los comisarios dispararon en un intento desesperado de contener al monstruo de la octava. Pero Sevatar rugió. Bastardo profanado. Su lanza giró en un movimiento tan rápido que la electricidad iluminó el suelo a su alrededor. Con un solo tajo atravesó el cuello del ultramarine no muerto. El casco del guerrero resucitado rodó por el suelo, su cuerpo cayendo con un estrépito metálico. Pero Sevatar no se detuvo. Giró con brutalidad, su lanza cortando la carne y el aire en un solo movimiento. Los comisarios no tuvieron oportunidad. Uno tras otro, cayeron bajo su furia. No era una ejecución táctica. No era un combate calculado. Era pura ira. El primer capitán levantó la mirada, su casco cubierto con la sangre ennegrecida de los muertos. Y fijó sus ojos en Kurome. Ahora era personal. Sevatar avanzó como una sombra imparable. Kurome levantó a Yatsufusa, bloqueando el impacto con todas sus fuerzas. Pero no fue suficiente. La lanza chisporroteó con energía, la presión aumentando con cada segundo. La diferencia era abismal. Yatsufusa crujió bajo el peso del ataque, su filo negro vibrando como si estuviera a punto de romperse. Kurome apretó los dientes, pero sus piernas temblaron. No iba a resistir mucho más. La muerte parecía inevitable. Y entonces, el viento cambió. Un destello de rojo y negro se cruzó entre la lanza y Yatsufusa. ¡No! La voz retumbó con una furia inhumana. El ataque de Sevatar fue desviado en el último segundo. Akame había llegado. Su espada se cruzó con la de Sevatar, desviando el golpe. No le importó el dolor. No le importó el riesgo.
Lo único que importaba era proteger a su hermana. Su mirada ardía con una resolución que nadie había visto en ella antes. Entonces, gritó con toda su alma. No importa que tenga que morir aquí, no voy a ver a otro ser querido morir a manos de la octava legión. El eco de su voz resonó en las ruinas. Sevatar no se movió por un instante. El peso de esas palabras llenó el aire como un trueno. No era la súplica de una derrotada. Era la declaración de una guerrera. Sevatar mantuvo la presión por un largo momento. Su lanza aún vibraba con la energía de la batalla. Su postura seguía siendo la de un verdugo que solo necesitaba una orden para acabar con todo. Pero entonces, se detuvo. La tensión desapareció. Kurome se sintió libre de repente, jadeando con el cuerpo aún tembloroso por el esfuerzo. Akame no bajó su guardia, sus músculos aún listos para continuar la pelea. Pero Sevatar, solo la miró. Durante un largo momento, la observó en silencio. El casco del primer capitán no dejaba ver su expresión. Pero algo cambió en su postura. Y entonces, con una calma inquietante, habló. Muy bien, pequeña asesina. Su tono ya no tenía burla, ni desprecio. Solo determinación. Hablaremos de esto en la nave. Antes de que Akame pudiera responder, desapareció. Sin un sonido. Sin un rastro. Como si nunca hubiera estado allí. El aire quedó pesado en su ausencia. El silencio volvió a llenar las calles. Kurome se quedó quieta, aún en el suelo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Akame se quedó de pie, su espada aún firme en sus manos. La batalla había terminado. Kurome tembló. Su espada cayó de sus manos. Sus piernas cedieron. Y antes de poder pensarlo, se lanzó sobre Akame. La abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que su hermana desapareciera si la soltaba. Y lloró. Su voz salió rota, desgarrada por la culpa. Perdóname. Sus manos se aferraron al uniforme de Akame, como si fueran la única cosa real en el mundo. Casi te mata, por mí. Su cuerpo se sacudió con cada sollozo, con cada emoción contenida. Intenté matarte, las lágrimas mojaron el hombro de Akame, pero Kurome no se apartó. Porque por primera vez en mucho tiempo, sintió lo que era perder a alguien de verdad. Lo que era estar al borde de la tragedia y darse cuenta de que no podría vivir con ello. Y tú te lanzaste a dar tu vida por mí sin pensarlo. Su voz se quebró por completo. Las palabras se volvieron llanto. Y por primera vez, durante años, Kurome dejó de luchar contra su hermana. Porque ya no eran enemigas. Solo eran dos hermanas, abrazadas en medio de una guerra que había intentado separarlas. El viento soplaba entre los escombros, arrastrando ceniza y polvo bajo la fría luz de la luna. Pero en las sombras, una figura permanecía inmóvil. Sevatar. Desde su escondite, sus ojos observaron la escena frente a él. Dos hermanas. Una rota en lágrimas. Otra sosteniéndola con un gesto de protección absoluta. Las palabras de Kurome resonaron en el aire, su llanto sincero, crudo. Sevatar no apartó la mirada. No desvió su atención. Pero bajó la vista hacia sus manos. Sus guanteletes. Rojos. Símbolo de haber fallado a su primarca. Sus dedos se cerraron lentamente en un puño. Mi señor, susurró para sí mismo. La voz no tenía burla. No tenía ira. Solo un peso que nunca antes había sentido. Le he fallado. Por segunda vez. La luz de la luna reflejó su armadura con un brillo frío e implacable. Pero sus pensamientos eran un torbellino oscuro. Le falló una vez más, sus labios se apretaron detrás del casco. Pero entonces, recordó. Los ojos de Akame. Los vio en el fragor del combate. Los vio arder con una determinación inquebrantable. Y por primera vez, no. No era la primera vez. No. Un latido pesado golpeó su pecho. Yo no, sus puños se aflojaron levemente. Yo no quería que muriera. La verdad era tan brutal como una cuchilla atravesando su alma. Por primera vez, el verdugo nocturno había dudado. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. El comunicador de Sevatar vibró en su oído, interrumpiendo sus pensamientos. La voz del operador resonó en la frecuencia con la frialdad de la guerra. Mi señor. Sevatar cerró los ojos un momento, su mente aún atrapada en lo que acababa de presenciar. Pero la guerra no espera. Estamos en la base rebelde. El tono era directo, sin espacio para dudas. Solo quedan dos grandes líderes. Zank el verdugo y Kurome la espada. Sevatar exhaló lentamente. Solo queda uno, Kurome ha caído. El comunicador se quedó en estática por un segundo. Luego, la última orden llegó con la certeza de una ejecución inevitable.
Acaben con el último. Voy en camino. La respuesta no se hizo esperar. A la orden, comandante general. El canal se cerró. El fin de la insurgencia estaba a minutos de concretarse. Pero Sevatar seguía en las sombras. Y por primera vez, su corazón pesaba más que su lanza. Zhang jadeaba, su pecho subiendo y bajando con violencia. Todo había acabado. Los rebeldes ya no existían. Los grandes líderes habían caído, uno tras otro. Y ahora, solo quedaba él. Solo un hombre. Contra un ejército incontable de dioses de guerra. Los astartes lo rodeaban con la frialdad de depredadores, analizando a una presa sin futuro. Sus armaduras destellaban bajo el resplandor artificial de los cielos heridos. Zhang sonrió. Pero no era una sonrisa de valentía. Era pura locura. Su teigu vibró en su mano. Sus cuchillas aún estaban afiladas. Aún podía matar. Aún podía hacerles ver. Con un rugido de mente, Zhang atacó. El filo de su arma se deslizó como un relámpago hacia el casco de un astartes. El guerrero no reaccionó. No necesitó hacerlo. El metal rechazó el golpe sin esfuerzo. El astartes pestañeó. Y Zhang desapareció. El astartes se tensó, su cabeza girando en todas direcciones. ¿Dónde? La radio chisporroteó con estática. Y una voz lo atravesó como un puñal. Mi hijo, el astartes se congeló. Eres un inútil. La sombra en la esquina de su visión se movió. Conrad Curze estaba ahí. El primarca lo observaba desde la penumbra, su silueta envuelta en sombras vivientes. Pero no podía ser. El primarca estaba en otro lugar. El primarca estaba en la flota. ¿Cómo? El cuerpo del astartes se desplomó con un estrépito metálico. La cabeza rodó por el suelo, sus ojos aún reflejando la imagen de Conrad Curze. Su cuchilla aún goteaba sangre. Zhang miró su obra con una sonrisa retorcida. Eres ingenuo, murmuró, pasando los dedos por el filo de su teigu. El poder absoluto. La mirada que penetraba todas las almas. Levantó su rostro hacia los otros astartes que lo rodeaban. Guerreros implacables, forjados en la guerra. Pero ahora, eran presas de su propia mente. Ni los ángeles de la muerte pueden atacar a su ser más querido. Las palabras se deslizaron como un veneno en el aire. El resto de los guerreros se mantuvieron firmes, pero su postura había cambiado. Lo habían visto. Un astartes de la 8ª legión, decapitado sin resistencia. No por habilidad. No por fuerza. Sino porque en el último instante, él mismo se negó a atacar. Zhang rió, su risa resonando en las ruinas como el eco de un alma perdida. El terror no era solo físico. Era una sombra que se arrastraba en la mente de los guerreros más letales del imperio. Y hoy, esa sombra era él. Zhang sonrió, él creía que tenía el control. Que su poder era absoluto. Que los amos de la noche no eran más que juguetes en su juego de ilusiones. Pero entonces, el terror se volvió contra él. El terror somos nosotros. La voz no venía de un solo guerrero. Era un eco colectivo, un murmullo que se extendía en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido metálico cortó el aire. Un chasquido. Un latigazo de pura muerte. Una cadena se clavó en su hombro con una brutalidad que le arrancó un grito de dolor. No era una ilusión. Era real. El hierro profundo se enterró en su carne, atravesándolo como si su cuerpo fuera papel. El peso lo arrastró hacia atrás, alzándolo en el aire. Su cuerpo quedó suspendido, colgando como un insecto atrapado en la telaraña de un depredador. Zhang jadeó, su mirada salvaje buscando desesperadamente a su atacante. Pero no había un solo enemigo. Había muchos. Los amos de la noche lo rodeaban, avanzando sin prisa, sus ojos brillando en la penumbra. Uno de ellos dio un paso al frente, su voz cargada con un desprecio absoluto. Eres un maldito al intentar profanar la identidad de nuestro padre. El peso de la sentencia cayó como una losa sobre Zhang. Por primera vez, entendió lo que significaba estar en la oscuridad, y no ser el depredador. Los astartes no se detuvieron. Simplemente siguieron avanzando, ignorándolo. Como si ni siquiera valiera la pena.
Zhang se retorció, tratando de liberar su cuerpo perforado por la cadena. Pero no había escape. Su poder no importaba aquí. Su astucia no significaba nada. Porque ante los amos de la noche, él era el líder más débil. Y su historia terminaba aquí. Desde las sombras, los amos de la noche emergieron como espectros de guerra, avanzando sin piedad entre las ruinas de la capital. Sebatar alzó su lanza, la electricidad aún chisporroteando en su filo. Y con una voz que resonó en los comunicadores de su legión, dio la orden final. Avancen, Night Lords. El terror se desató. Las tropas de la octava se deslizaron entre los restos de la resistencia, eliminando a cualquier sobreviviente. El escudo por fin cayó. Desde lo alto del cielo, el juicio de ultramar descendió. Las cápsulas de desembarco atravesaron la atmósfera como meteoros de guerra, iluminando la noche con su ardiente descenso. Desde la órbita, Marius Gage observó la caída, su expresión firme, sin emoción. No habría negociación. No habría piedad. El aterrizaje fue un golpe seco en el corazón de la ciudad. Los ultramarines salieron de las cápsulas con la precisión de un ejército entrenado para la dominación. El asalto final había comenzado. Y para la insurgencia, no duraría mucho. El imperio reclama lo que es suyo, las calles se llenaban de disparos, los ecos de la guerra resonando entre los edificios destrozados. Pero ya no era una batalla. Era una masacre. Los ultramarines avanzaban sin pausa, sin emoción. Cada formación era perfecta, cada movimiento calculado. Las escuadras de exterminadores lideraban la ofensiva, sus bolters pesados abriendo fuego sin piedad. Los amos de la noche habían hecho su trabajo. La insurgencia ya no tenía escapatoria. Ya no tenían un refugio. Ya no tenían esperanza. Los últimos soldados rebeldes cayeron de rodillas, agotados, con las armas temblando en sus manos. Algunos intentaron correr. Pero las sombras los encontraron primero. Los amos de la noche no les permitieron huir. Los ultramarines no les permitieron rendirse. El fuego de los bolters limpió las calles con cada disparo. Las armaduras azules se mezclaron con las negras, una ejecución sistemática de los últimos restos de resistencia. Zhang había muerto. Kurome había caído. Los insurgentes habían sido aniquilados. Y con ellos, su rebelión. Desde la nave insignia, Marius Gage recibió la confirmación. La ciudad estaba asegurada. El escudo había sido destruido. La capital volvía a pertenecer al imperio. El planeta estaba pacificado. El fin de la insurgencia había llegado. El humo aún flotaba en el aire, las ruinas de la ciudad testigos mudos de la brutalidad que había caído sobre ella. Los disparos habían cesado. Las explosiones se habían extinguido. Y por primera vez en meses, hubo silencio. Uno de los comisarios imperiales, cubierto de suciedad, sangre y cansancio, se dejó caer sobre los restos de un muro derruido. Sus dedos temblaban al encender un viejo cigarro, sus ojos cansados recorriendo la ciudad devastada. Por fin ganamos, murmuró, dejando escapar el humo de sus labios agrietados. Sus palabras no eran de celebración. Eran de agotamiento. Meses de guerra. Meses de pérdida. Meses de luchar sin la ayuda de los ángeles del emperador. Los astartes habían llegado hoy, pero ellos habían sostenido la línea cuando nadie más podía hacerlo. Uno de sus compañeros se dejó caer junto a él, quitándose el casco con un gesto lento. ¿De verdad lo hicimos? El primer comisario se rió entre dientes, una risa sin alegría, solo incredulidad. Si seguimos vivos, sí. A su alrededor, otros soldados imperiales hacían lo mismo. Algunos se dejaban caer en el suelo, demasiado agotados para siquiera hablar. Otros simplemente miraban el cielo, sin poder creer que ya no había fuego descendiendo sobre ellos. Pero el trabajo aún no terminaba. Los ultramarines no solo habían venido a matar. Ahora, dirigían a los civiles de la capital, organizando la reconstrucción.
Escuadras guiaban a las familias fuera de las ruinas, estableciendo puntos de ayuda. Texmarines evaluaban la infraestructura, marcando los edificios que podían salvarse y aquellos que debían caer. Los comandantes de ultramar establecían el orden sin titubeos. El planeta pertenecía al Imperio. Y el Imperio lo reconstruiría. Uno de los comisarios cerró los ojos por un momento, dejando escapar un suspiro pesado. Habían ganado. Pero el costo, aún lo sentirían por mucho tiempo. Los ultramarines no descansaron tras la victoria. La guerra había terminado. Pero su deber aún continuaba. Las Teigus. Artefactos de guerra. Relicarios de poder más allá de la comprensión humana. Demasiado peligrosos para dejarlos en manos equivocadas. Los comandantes de ultramar no iban a permitir que algo tan letal quedara suelto en el planeta. Mientras las fuerzas imperiales aseguraban los puntos clave de la capital, escuadras astartes recibieron órdenes directas. Buscar. Rastrear. Confiscar. Las Teigus de los usuarios capturados y muertos fueron las primeras en ser aseguradas. Guardadas en contenedores sellados, bajo estricta vigilancia, serían transportadas a Macrauge para su estudio y resguardo. Pero otras aún estaban desaparecidas. Y eso era inaceptable. Equipos de rastreo comenzaron a barrer la ciudad, interrogando a sobrevivientes, revisando archivos de la insurgencia y analizando los restos de la resistencia. Cada pista sobre la localización de una Teigu era seguida con precisión quirúrgica. El Imperio no podía permitirse errores. Los usuarios de Teigus eran demasiado peligrosos para dejarlos libres. Los ultramarines sabían esto. Y harían lo que fuera necesario para asegurarse de que ninguna de esas armas volviera a amenazar el dominio del emperador. Akame y Kurome permanecían sentadas en los restos de una vieja fuente, rodeadas por la devastación de la capital. Sus cuerpos aún estaban cubiertos de heridas, su respiración pausada, sus mentes procesando todo lo que había ocurrido. El silencio entre ellas no era incómodo. Era un silencio de entendimiento. De lo inevitable. Los ultramarines se movían como una marea ordenada a su alrededor. Sin titubeos, sin pausas. Cada escuadra pasaba a su lado, ignorándolas completamente. No las interrogaban. No las apresaban. No las tocaban. Porque ellas no eran su problema. Porque ellas no pertenecían a ultramar. Eran propiedad de la 8ª Legión. Akame apretó los puños sobre sus muslos, sintiendo la mirada de los astartes de azul y oro al pasar. Sabían quién era. Sabían lo que había hecho. Pero no les importaba. Porque su destino ya había sido decidido. Kurome ladeó la cabeza, observando a un sargento ultramarine que se detuvo por un segundo para analizarlas. El casco sin expresión no revelaba nada, pero su postura decía lo suficiente. Un soldado imperial normal habría intentado capturarlas. Un comisario las habría ejecutado. Pero un ultramarine solo vio lo obvio. Ellas no eran suyas. No eran del Imperio en general. Eran de la 8ª. El sargento giró sobre sus talones, continuando su camino. Kurome exhaló un suspiro que no supo que estaba conteniendo. Akame cerró los ojos por un momento, su mente aún perdida en la última batalla. Los amos de la noche vendrían por ellas pronto. Era solo cuestión de tiempo. Y ese tiempo era mucho más corto de lo que parecía. El comunicador emitió un leve chasquido estático antes de que la voz grave de Sevatar se hiciera presente. Pequeña asesina, las órdenes llegaron. Regresa a la Thunderauk. Akame no reaccionó rápidamente, su mirada se perdió un momento en el suelo, su respiración controlada, sus pensamientos alineándose con la realidad. No había alternativa. Sabía que llegaría este momento. Sabía que no era libre. Sabía que aún pertenecía a la 8ª. Pero ahora, ya no se iba sola. Volteó hacia su hermana, con una mirada que contenía demasiadas emociones comprimidas en un solo instante. Kurome la observó de vuelta. No era la misma expresión de antes. No había odio. No había resentimiento. Solo había duda. Solo había miedo a lo desconocido. Akame respiró hondo. Y entonces lo dijo. Kurome, llegó el momento. Kurome trató de hablar, pero sus palabras se atascaron en su garganta.
Sus dedos temblaron al aferrarse al borde de su capa destrozada. Esto era real. No había marcha atrás. Los amos de la noche habían venido por ellas. Y el futuro ahora les pertenecía. Akame dio el primer paso. Su espalda recta, su mirada firme. No había duda en sus movimientos. Porque sabía lo que le esperaba. Porque sabía que no tenía elección. Pero esta vez, no estaba sola. Kurome la siguió, sin decir una palabra. Sus pasos no eran tan seguros como los de su hermana. Su respiración aún temblaba. Pero no se detuvo. Las dos avanzaron juntas. Hacia lo desconocido. Hacia el deber.